Hola a todos, mi nombre es Ramón. Un saludo desde el equipo de velas. Vamos a ver cómo utilizar la función Delegate Stake desde la página de Probit. Para ello accederemos a la página web del exchange y pulsaremos sobre Login. Introducimos nuestra cuenta de correo y nuestra contraseña para poder acceder a nuestra área de usuario. Cliquearemos aquí para permitir el acceso. En caso de que no hayamos depositado VLX todavía en Probit, nos desplazaremos hacia la parte superior donde dice Wallet y posteriormente pulsaremos en Deposit. Aquí podemos utilizar el buscador para buscar VLX y ver nuestra dirección de depósito. En caso de que ya tengáis vuestros VLX, nos desplazaremos hacia Wallet y pulsaremos sobre Stake. Volvemos a pulsar sobre Stake en la opción que tenemos a la derecha. Ahora seleccionaremos velas de todas las opciones disponibles. En este menú se muestran todos los planes disponibles. En este caso tenemos 30 días, 60 días y 90 días. Al igual que ocurría con VW, cuanto mayor tiempo de bloqueo, mayor será la recompensa obtenida. En este ejemplo voy a utilizar el plan de 30 días. Decidiremos la cantidad, que en este caso bloquearemos por 30 días, la escribiremos y a continuación tenemos que aceptar los términos para después pulsar sobre Stake. En la parte superior se muestra la cantidad de VLX que tenemos bloqueado, mientras que en la parte inferior podemos ver los planes que tenemos contratados y cuánto queda para acabar el tiempo de bloqueo. Con esto damos por finalizado el tutorial sobre cómo hacer Stake utilizando la página de Probit. Recordaros que en nuestro canal y grupo oficial tenéis toda esta información y mucho más. Os dejamos los links en la descripción del vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.